Hola, hola, ¿cómo les va? Esto es ISEL TV, el programa de televisión del Instituto Superior de Estudios Lomas de Zamora. Hoy acompaño al doctor Hernán Tomás, de quien no me animo a sintetizar su trayectoria académica por temor a equivocarme. Con las disculpas por eso, corresponde que sepamos que es investigador del CONICET, docente en universidades nacionales y extranjeras y director del Instituto de Estudios sobre la Ciencia y la Tecnología de la Universidad Nacional de Quilmes. Gracias por tu presencia, Hernán. No, gracias a usted por la invitación, Juan Carlos. Antes de introducirnos en el tema de las tecnologías para la inclusión social, me gustaría saber, o quisiera saber, cuáles son los mitos que se construyen en torno de las tecnologías. Por ejemplo, su neutralidad. Hay una manera de pensar del sentido común donde uno cree que las tecnologías son autónomas respecto de los sectores sociales. Así como si las tecnologías se autorreprodujeran. Eso lleva a la gente a pensar que las tecnologías tienen vida propia, que no tienen nada que ver con intenciones de lucro, ni con ambiciones de grupos sociales, ni con poder. Y en la práctica no es así. En la práctica las tecnologías son tan sociales como el resto de las cuestiones sociales. La cultura, el poder político, la educación. Entonces la gente tiende a creer que lo que hay que adquirir es la última tecnología, lo que está recomendado por algún otro usuario o por la publicidad, que es una de las formas de construir funcionamiento de las tecnologías. Y esto hace que en la práctica la gente sea muy poco crítica respecto de qué tecnologías adopta, cuáles promueve, cuáles paga, cuáles usa, cuáles adquiere. Dentro de eso en particular, con el tema de la neutralidad, hay otra cuestión clave, que es que la gente resigna su propio poder en relación a las tecnologías que utiliza. ¿Y por qué esto es peligrosísimo? Porque en la práctica, si uno lo piensa bien, desde que se despierta hasta que se duerme, todo el tiempo está rodeado y condicionado por las tecnologías que utiliza. En este mismo momento nosotros estamos en un espacio del que podemos hacer uso de manera restringida. No solo por las sillas o las luces del estudio o la posición de las cámaras, sino porque para que este programa funcione tenemos que someternos a una serie de condicionamientos tecnológicos. Si quisiéramos pensar en otro tipo de articulaciones, tenemos que cambiar los dispositivos tecnológicos para poder hacer este mismo programa. Entiendo. Probablemente por imperio del sentido común se definen las tecnologías de distintas formas. Esa diversidad aumenta cuando se habla de las tecnologías para la inclusión social. Te pido que las conceptualices. En términos generales llamamos tecnologías para la inclusión social a todas esas tecnologías que intentan resolver problemas sociales y ambientales. En la práctica hicimos una investigación sobre esto con colegas de Brasil y encontramos unas 120 definiciones distintas de este tipo de tecnologías. Tecnologías apropiadas, intermedias, grassroots, base de la pirámide. Hay centenares en realidad de definiciones. Solo de un subtipo que se llama tecnologías social innovation o de innovación social. Un grupo europeo-inglés encontró alrededor de 500 definiciones distintas, utilizadas por diferentes grupos que diseñan estas tecnologías. Así que lo que uno encuentra en ese territorio es que hay casi tantos libritos como diseñadores. Y esto genera muchas confusiones, porque no es que sean inocentes esas definiciones. En algunos casos, por ejemplo, tecnologías apropiadas, se piensa que hay que desarrollar solo tecnologías simples y baratas para usuarios de escasos o nulos recursos. Y esto, por un lado, restringe qué tecnologías se pueden desarrollar y, por otro lado, le asigna al usuario un rol muy subordinado que en la práctica termina reproduciendo su condición de exclusión.
Otras, en cambio, creen solo en la generación de la renta. Entonces lo que buscan es la capacidad de innovación de algunos grupos sociales subordinados. Y como, por ejemplo, un grupo de campesinos pobres genera ingeniosamente algunas soluciones con el material que disponen localmente. No es que esto esté mal en sí. El problema es, hay muchos desafíos tecnológicos que no se pueden responder con ese tipo de capacidades o ese tipo de materiales. Entonces habría que ver en cada circunstancia, cada manera y en cada localidad cómo resolver este tipo de problemas. Así que las definiciones mismas no solo no son inocentes, sino que también ejercen agencia, performan las conductas posibles y aún los planes y políticas públicas o las inversiones para el desarrollo de nuevas tecnologías. Si pensamos que las tecnologías son construcciones sociales, Sí. tanto como las sociedades son construcciones tecnológicas, ¿es correcto pensar que entre estas dos construcciones hay interacción? Absolutamente correcto. Eh, en realidad es como el complemento de tu pregunta inicial. Es, cuando uno deja de pensar que las tecnologías son autónomas, en realidad empieza a pensar de otra manera. Esa otra manera en la teoría se llama abordajes sociotécnicos, donde el objeto de análisis no es solo una tecnología o solo un grupo social usuario, sino que en la práctica todo el tiempo hay unas dinámicas que la teoría llama ahora co-construcciones. Por ejemplo, yo soy un usuario de anteojos, al mismo tiempo que soy miope. Y en la práctica el uso de anteojos me permite superar mi restricción de la miopía. Si yo no fuera esto y hubiera nacido en el Far West, probablemente no sería alguien libre, sino que estaría subordinado porque no podría usar revólver. Está muy bueno. Decime, Hernán, ¿se pueden estudiar las tecnologías para la inclusión social con los mismos instrumentos que se aplican al estudio de los actores sociales o las instituciones? Esa pregunta es muy interesante. Tiene dos niveles de respuesta. En un primer nivel, cuando uno toma como objeto de análisis lo sociotécnico en lugar de solo la tecnología, la respuesta inicial a tu pregunta es sí. Si uno analiza poder en actores sociales y en tecnología, si uno analiza relaciones de distribución de ingresos en tecnologías y sectores sociales, en principio la economía o las ciencias políticas se pueden aplicar tanto a objetos tecnológicos como a objetos sociales. Pero en un segundo nivel yo tengo que generar algunos nuevos instrumentos para dar cuenta de lo sociotécnico, que es otra forma de entender relaciones. Ahí hay que generar nuevos conceptos. Puedo usar los disponibles en todas las ciencias sociales, pero además me conviene generar otros complementarios que den cuenta de mi objeto complejo, lo sociotécnico. Si pensamos que las tecnologías para la inclusión social están orientadas a resolver los problemas sociales y ambientales, deberíamos clasificar o identificar esos problemas y además jerarquizarlos. ¿Esos pasos conducen a la construcción de las tecnologías o las tecnologías se anticipan a los hechos o a los problemas, ¿no? Más que hechos? Es que en realidad, si uno lo piensa en medianos o largos plazos, las tecnologías no solamente generan soluciones, sino que también generan problemas, que en la esperanza del determinismo tecnológico, esta forma de entender que la tecnología es autónoma y evoluciona, eso de la neutralidad que vemos inicialmente, cada tecnología que genera un problema va a ser después resuelta por otra tecnología que resuelve ese problema, cosa que no siempre ocurre, como ya sabemos, por ejemplo, en términos de combustibles fósiles, en términos de dispositivos energéticos o en sistemas de construcción habitacional en barrios que cada vez tienen más problemas a medida que se los quiere resolver. Así que ahí hay algunas cuestiones de causa y efecto que hay que analizar en cada caso. ¿Qué genera el problema? Y la cuestión central tal vez es, ¿quién designa cuál es el problema? Ejemplo, yo soy intendente. Mi manera de entender los problemas de mi distrito tienen que ver con mi condición de intendente, empezando por algunas cuestiones elementales del sistema democrático, como llegué a intendente porque me votan. Y en ese nivel la tecnología que tiene que ver con el problema va a ser consignada como problemática a partir de mi condición de necesito juntar votos para mi reelección. O si soy empresario, voy a ver de qué manera esta resolución del problema me genera rentabilidad. Y si soy un vecino, tengo que ver de qué manera la solución tecnológica va a tener que ver con mi permanencia feliz en mi propio hogar y en relación con mis vecinos. Son diferentes maneras de armar los problemas en la práctica. Cada usuario, en definitiva, arma los problemas del modo en que su subjetividad le permite armarlos.
Normalmente tenemos a pensar que no es así. Con esto de que la tecnología es neutral y universal, tenemos a pensar que, bueno, hay problemas universales. Si uno lo piensa bien, los problemas de alimentación o de indumentaria ya fueron resueltos por el hombre del Neolítico. Lo que sigue ocurriendo después no tiene que ver con necesidades, tienen que ver con deseos. Problemas y deseos en realidad se comunican entre sí y son formulaciones sociotécnicas. Yo puedo entender que quiero comunicarme. ¿De cuántas maneras me quiero comunicar? Me puedo comunicar solamente con un celular que lo único que tenía era el teclado y una linternita, para no decir marcas, o me tengo que comunicar con algo que además tenga una pantalla, saque fotos, filme. ¿Cuáles son mis deseos y necesidades? ¿Sobre qué proyecto mi visión actual y futura de cuál es mi vida deseable y qué tiene que ver con artefactos tecnológicos? Entonces ahí el tema de cómo construyo problemas y qué creo que es la tecnología están completamente de la mano, son también co-construcciones. Sabemos a través de tus artículos que es posible registrar una significativa cantidad de experiencias en el campo de las tecnologías para la exclusión social que pueden considerarse fracasos. ¿A qué factores obedecen esos fracasos? En principio, para entender mejor la cosa, hablamos de tecnologías para la inclusión porque en realidad hay tecnologías que excluyen. ¿Cuál es el principal fracaso de las tecnologías para la inclusión? Que no generan dinámicas inclusivas. En la práctica hay tecnologías que se dicen para la inclusión, para el desarrollo local, para la liberación de las personas o para conseguir una mejor calidad de vida de la población y que lo único que generan es una reproducción ampliada del problema. Un ejemplo para que se entienda mejor. En algunos barrios carenciados se arman unos sistemas de acceso a agua por canillas sanitarias. Yo antes tenía una canilla a 1000 metros de mi vivienda y la Intendencia tuvo a bien armar un sistema de canillas sanitarias. Ahora está a 100 metros de mi vivienda. Esto no me hace ni 900 metros menos pobre, ni 900 metros más digno, ni 900 metros más libre. En la práctica solo soy un pobre con canillas sanitarias. ¿Resolvió el problema? No, de hecho lo cristalicé. Ese es uno de los problemas. Muchas de las tecnologías para la inclusión social no generan liberación, sino que generan mayor subordinación relativa. El otro problema es que muchas veces se conciben en términos de solución puntual a problemas puntuales, cuando todo el tiempo las tecnologías funcionan en términos sistémicos, en lo que llamamos en la teoría alianzas sociotécnicas. Una tecnología sola no arma este programa de televisión. En realidad hay que coordinar diferentes tecnologías y diferentes capacidades de los actores para que este programa exista. Esa manera de funcionar coaligado lo llamamos alianza sociotécnica. Entonces, si nosotros no tenemos en cuenta cuando intentamos solucionar un problema de desarrollo, que no se trata solo de una tecnología puntual, por ejemplo, en la canilla sanitaria, se trata de un problema habitacional, económico, de empleo, cultural y también de un enorme conjunto de tecnologías que tienen que estar coordinadas entre sí, no vamos a resolver ningún problema. Vamos a creer que lo resolvemos y en la práctica solo lo cristalizamos. Tu distingo entre teorías para la inclusión y la exclusión social me llevan a profundizar el tema. ¿Cuál es la diferencia entre tecnologías sociales, tecnologías para la inclusión social o en este caso, como acabas de decir, bueno, las de exclusión, ¿no? Tecnologías sociales es un término, en realidad, dentro del enorme conjunto que te contaba al inicio de tecnologías para la inclusión social. Es un término que se acuñó en Brasil, en la red de tecnología social que fue promovida por el gobierno brasileño y en particular por la Fundación Banco do Brasil. Para ellos se trata de generar tecnologías apropiadas a situaciones particulares vinculadas a situaciones de pobreza y esto es muy interesante, en lugar de ser replicadas en todos los lugares de forma igual y simétrica, son adecuadas en cada lugar. Por eso ellos no hablan de replicación de tecnologías sociales, sino de reaplicación de tecnologías sociales. Eso es lo más interesante del concepto brasileño. Después en la práctica siguen siendo lo que te contaba inicialmente de tecnologías apropiadas en general. Y decime, Hernán, ¿hay viejas y nuevas tecnologías? Y si es así, ¿cuál es el distingo, la diferencia? O eso depende de cada observador. Hay, en términos de tecnologías para la inclusión, ¿no? En esos términos
Las apropiadas, intermedias, que te contaba inicialmente, eh, eran sumamente voluntaristas y en general se dedicaban a problemas puntuales en ausencia de condiciones, por ejemplo, económicas. Hay nuevas formas de conceptualizar ahora las tecnologías para la inclusión que incorporan conceptos sobre todo de la economía de la innovación, que empezaron a usarse en la década del 80 para toda la economía y también para la tecnología para la inclusión social. La otra cosa que cambió tiene que ver con las tecnologías para la información y las comunicaciones, las comúnmente llamadas TIC. ¿eh? Ahora hay muchas más tecnologías para la inclusión social que hacen uso de las TIC. ¿eh? Pero lo central para mí es el cambio conceptual. ¿eh? Las cosas ahora se hicieron bastante más complejas en términos analíticos y mucho más ricas en términos de potencial de cambio social. Última cosa. Las primeras estaban pensadas, pero las segundas también, solo para resolver problemas de pobreza y de acceso a bienes. Ahora empezamos a pensar que las cosas ya no pueden ser así. Con esto de cómo evitar la cristalización de la situación de pobreza, nos parece que pensar en tecnologías que sirvan para todos, no solo para el grupo social desfavorecido. Por ejemplo, en términos ambientales, el problema lo tenemos todos, no importa si tenemos mucho dinero o poco dinero. El aire poluido lo respiramos todos. El río con problemas lo tenemos todos. El hacinamiento de las ciudades lo padecemos todos. Y en ese nivel, las nuevas tecnologías tendrían que intentar resolver estos problemas, incluyéndonos a todos en la Justamente solución. sobre eso te quería preguntar. Y iba a lo siguiente. ¿Por qué es relevante incluir la cultura de los usuarios finales? Y digo, creo que estabas enfocado en eso, en la dinámica de la construcción de las teorías para la inclusión, o de las, perdón, en la dinámica de la construcción de las tecnologías para la inclusión social. Durante mucho tiempo se pensó que lo importante era el diseño de la tecnología en ausencia de los usuarios. A partir de los 60-70, en las tecnologías comerciales, se empezó a pensar que en realidad si uno no incluía la cultura del usuario, no generaba fidelización de los usuarios a los productos que se quería vender. Pero a partir de esa puerta que se abrió, ahora hay mucho más respecto de la relación de la cultura de los usuarios con los artefactos y sistemas tecnológicos. Por un lado, el tema de la facilidad para usarlos, la amigabilidad de las tecnologías respecto de las condiciones de uso. Eh, Condiciones de acceso a la forma en que el usuario entiende cuál es su problema y cómo resolverlo, ahora se tiene mucho más en cuenta. Dos, tiene que ver con las condiciones de uso en términos más abiertos y sociales. ¿A qué grupo pertenecemos y de qué manera entendemos lo que debemos hacer? ¿Qué vida queremos llevar? ¿De qué manera queremos vincularnos? Y en un tercer nivel también tiene que ver con las dinámicas de desarrollo. No es lo mismo que ocurre en un espacio rural que en un espacio urbano. No es lo mismo cómo nos comunicamos en ese espacio rural que en ese espacio urbano. Ni cómo nos movemos, ni qué entendemos que es una vida interesante. Solo un ejemplo para esto. Estamos trabajando en el Chaco. En principio con un proyecto que se dedica a desarrollo local. Y aprendimos muchísimo estando en territorio. Por ejemplo, a partir de la asignación universal por hijo, los chicos empezaron a tener algún dinero para gastar en poblaciones, parajes que estaban a unos 50, 60 kilómetros del asfalto y el núcleo urbano más próximo, donde además hay posibilidades de socialización y diversión mucho mayores que en su propio paraje. Los chicos invirtieron en ciclomotores. Antes, para ir a caballo, se elegía una vez al mes donde se iba a hacer un recorrido para el que demoraban 6 a 8 horas. Ahora lo hacen en 20 minutos. Y esto cambió completamente la vinculación del paraje con la ciudad, de los servicios, cambió hasta la asistencia de los maestros y la relación de los chicos con la escuela. Y por otro lado, también cambió la autopercepción de quiénes eran ellos, cómo se visten, de qué manera se vinculan, sus centros de diversión. Y lo más interesante es que, lejos de llevarlos a integrarse más al núcleo urbano y abandonar el paraje en el que viven, ahora el paraje es mucho más habitable y amigable que antes. Porque ahora puedo estar ahí y en 15 minutos estoy en la ciudad. No hace falta que decida mudarme para poder ir a la escuela en el núcleo urbano y tener esa vida deseable. Y eso creo que nunca fue previsto en términos concretos por parte de los que pensaron
la asignación universal por hijo. Y ahí también es donde se percibe mejor este tema de las relaciones entre diferentes sistemas tecnológicos. Tengo un sistema tecnológico que en principio quería preservar una infancia digna vinculada a la escolaridad. Y por otro lado, como resultado no previsto, está el tema de cambiar la estructura de transporte de una localidad y otra integración paraje-núcleo urbano. Me das pie vos a mí, digo, porque quería preguntarte si le correspondía al sistema científico-tecnológico resolver los problemas de exclusión social. Lo estás abordando, me parece. Sí. Esa es toda una pregunta que va a un núcleo crítico de cómo son nuestros sistemas de ciencia y tecnología. Porque en principio los armamos de un modo tal que parecían, nuestros sistemas tecnológicos, científicos en particular, eventos culturales. Era bueno que un país civilizado tuviera científicos. En un segundo nivel nos empezamos a dar cuenta de que esto tenía que ver con algún nivel de negocios. Y que entonces teníamos que tener alguna ciencia y tecnología vinculada al desarrollo local de capacidades para generar innovaciones tecnológicas. Solo muy recientemente, a nivel oficial, nos empezamos a dar cuenta que la producción científica y tecnológica tenía que estar al servicio de la resolución de los problemas de nuestra sociedad. Los ambientales y los sociales. Claro que para esto hay que cambiar unas cuantas cosas, desde un sistema de evaluación que en realidad lo que le pide a un investigador es que publique en revistas internacionales con referato, no que vaya a ver qué problemas locales hay y cómo se pueden resolver, hasta algunas cuestiones vinculadas a la asignación de subsidios para investigación. ¿Qué proyectos vamos a financiar? ¿Con qué sentido los vamos a financiar? ¿Les vamos a pedir que tengan alguien que los use explícitamente, algo que en el sistema ahora se llama un adoptante? ¿O le vamos a dar dinero al científico para que él solo determine cuál es su agenda de investigación? Esta es una decisión política seria y estructural del sistema. En este momento hay cambios. El CONICET está cambiando, el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación está cambiando. En particular hay un programa muy interesante, chiquito pero sumamente significativo, llamado PROCODAS. En ese programa se subsidia desarrollo tecnológico para resolver problemas de localidades. En los sistemas de evaluación mismo, las instituciones sociales están ocupando espacio en las mesas de decisión. No es solo que los científicos decidimos a quién vamos a financiar. Ahora las propias organizaciones sociales también participan de la evaluación. Y en otro plano, también muy interesante, el titular de esos proyectos no es un científico o miembro de una institución universitaria. Ahora el titular es la organización social local beneficiaria del resultado del proyecto. Otra forma completamente diferente de entender que esto no se resuelve por una oferta generosa por parte del Estado simplemente, sino por otra cosa mucho, mucho más estructurante, que es un proceso de aprendizaje interactivo. Todos tenemos que aprender cómo generar estas soluciones. Me parece que ampliar el espacio público es más que ocupar, disculpame el término, o acceder, que creo que es más correcto, las plazas, parques o ciudades. ¿Cómo pueden incidir las tecnologías en el acceso a ese espacio? Si uno piensa cómo funcionan nuestras sociedades, en realidad lo que pueden encontrar es que en muchos sentidos nuestros espacios están cada vez más privatizados. No solo en términos de comunicaciones, sí, sino hasta en la manera en que nos divertimos o entendemos cómo podemos tener un futuro en nuestra vida y de qué manera nos vamos a vincular con nuestros parientes o amigos. Todo esto está cada vez más controlado por tecnologías vinculadas al logro de lucro privado. Y esto en realidad va cercenando, privándonos de esas posibilidades. Si uno lo entendiera mejor, uno podría ver que hasta el capitalismo funciona en el marco de sistemas de relaciones públicas. Ejemplo, yo no puedo poner una empresa simplemente que funcione bien si no tengo una estructura sociotécnica alrededor. Caminos, seguridad, provisiones, una estructura de contrataciones vinculada a un sistema judicial. Si yo no tengo esas situaciones estructurales de base, mi empresa no va a funcionar jamás. Eso es también una alianza sociotécnica para que las empresas funcionen. Para que el capitalismo privado funcione, hace falta una enorme estructura pública. ¿Pero con qué tecnologías se hace esta estructura pública? También con pequeñas partículas privadas que son solidarias entre sí solo por el lucro, o con otras formas mucho más públicas y generosas
de armar las relaciones sociales. Yo, en principio, no creo que el capitalismo sea la solución a los problemas del capitalismo. Ahí tengo un pequeño problema que no es solo ideológico, sino de observación empírica. Cuando uno ve bien cómo funcionan estas relaciones, si quiero más libertad, tengo que generar más espacio público. Y como charlamos inicialmente, si desde la mañana hasta la noche todo tiene que ver con tecnologías, tengo que ver con qué tecnologías voy a operar. Por eso para nosotros las tecnologías para la inclusión son mucho más que tecnologías para resolver problemas puntuales de pobreza. Si queremos sociedades más abiertas, más libres, más dignas y que distribuyan la riqueza de manera más equitativa, tenemos que cambiar la base material. Y el corazón de la base material es la tecnología. Hernán, nos tenemos que ir. Te agradezco por tu tiempo y por tus conceptos. Espero que hayas estado cómodo. Estuve comodísimo, te agradezco muchísimo, Juan Carlos. A vos. A vos también, gracias por acompañarme. Te espero la próxima semana. Te deseo tiempo y larga vida.